Listo, entonces vamos a empezar con lo del día de hoy, que el título dice mentiras y consecuencias, ¿ok? Siempre de todas las mentiras que podamos creer en nuestra mente, va a haber una consecuencia, porque acuérdense que si creemos algo, entonces actuamos conforme a eso que creemos, ¿verdad? Eso dicta la manera en la que nos conducimos. Y el título del día de hoy es Abre tus ojos, abre tus ojos. Y aquí el comentario es que muchas hemos estado expuestas al engaño sin darnos cuenta. ¿Por qué? Porque no siempre va a ser obvio. Y es como con Adán y Eva, ¿verdad? Bueno, en este caso con Eva, la serpiente no llegó con la mentira obvia de no van a morir, sino primero trató de suavizar, ¿verdad? Lo veíamos la semana pasada de engatusar como un buen vendedor. Y el engaño pues no siempre va a ser obvio porque no siempre lo vemos y podemos estar siendo engañadas sin que lo sabemos. Entonces, algo importante es que no debemos confiar siempre en lo que sentimos, porque sabemos que la Biblia dice que engañoso es nuestro corazón, ¿verdad? Entonces, nuestras emociones no pueden dictar la manera en la que nos conducimos. Si pasa eso, entonces, pues, por ejemplo, vemos lo que sucede en la calle, ¿verdad? Van manejando y ya se atravesó uno y de acuerdo a mi emoción, pues ya me hizo enojar y puede ocasionar un accidente. Hemos escuchado casos de personas que portan algún arma de fuego, se bajan y le disparan a alguien, ¿no? O se bajan y golpean a la otra persona. ¿Por qué? Porque se están dejando llevar por sus emociones, no realmente por la verdad o pues pensándolo con la cabeza fría, ¿no? Como dicen. Y el engaño pues no toca la puerta, o sea, no vamos a decir, ah, sí, esto es engañoso, lo quiero, sino que simplemente va a entrar en nuestra mente y se va a instalar ahí, y ahí va a estar. Y en el momento en el que vamos a actuar, podemos actuar bajo un engaño, ¿verdad? Y Jeremías 17:9 dice así, el corazón humano es lo más engañoso que hay y extremadamente perverso. ¿Quién realmente sabe qué tan malo es? Y sí, ¿verdad? Y yo creo que todas lo hemos experimentado en nuestra vida, que como les digo, cuando nos enojamos, sobre todo, yo creo que es el principal eh, ejemplo, actuamos de maneras que tal vez no lo haríamos, ¿no? Si dijéramos, no, pues yo no le gritaría a mi esposo, ¿no? Porque pues sé que debo respetarlo, sí, pero a lo mejor ya enojada, pues sí lo puedo hacer, porque perverso es mi corazón y constantemente nuestras emociones nos van a llevar a lo malo. Otro ejemplo puede ser la tristeza, ¿verdad? La tristeza es una emoción que como veíamos en clases o en estudios anteriores, pues las emociones deben ser fluctuantes, o sea, de venir y venir. La tristeza no puede ser un estado permanente, porque cuando es un estado permanente, entonces ya no es una emoción, ya es una enfermedad llamada depresión. Y la depresión pues nos puede llevar a consecuencias fatales, ¿verdad? Y pues bueno, hay un llamado de parte de Dios a que despertemos, a que examinemos lo que ocurre a nuestro alrededor, seamos conscientes del engaño que impregna el mundo y para que nuestro estilo de vida pues no se base en ideas que no son ciertas, porque si analizamos nuestra vida, yo creo que sí hay algunas cosas en las que podemos estar actuando en base a ideas que no son ciertas. Y como les digo, este estudio no está dirigido a gente que no conoce a Dios, ¿sí? Porque sabemos que el mundo está completamente engañado, está cegado, este es el obrar del enemigo, que no puedan comprender la verdad de Dios, pero incluso nosotras, a lo mejor en cosas muy sutiles o muy pequeñas, también podemos tener en nuestra mente ideologías que no son ciertas y que nuestro estilo de vida o nuestra forma de vivir esté basado en esto. Y el resultado pues va a ser una casa edificada sobre la arena, una mentira que conduce a otra en una cadena sin fin, porque en Mateo vemos una cita en la que dice aquí, ¿verdad? Pero el que oye mi enseñanza y no la obedece es necio, como la persona que construye su casa sobre la arena. No hay un cimiento firme, ¿verdad? Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, se derrumbará con un gran estruendo. Y es cierto, dice en Proverbios que la mujer sabia edifica su casa
Y una persona sabia no va a ir a construir su casa sobre arena, va a querer un cimiento firme. Y cuando nosotros vivimos bajo ideologías, criterios que son mentiras, entonces nuestra casa va a estar sobre la arena. Y una mentira puede llevarnos a otra, ¿verdad? Y entonces en algún momento llega este momento en el que hay lluvia, en el que hay inundación, en el que hay viento, en el que hay problemas, en el que hay decepciones, en el que hay situaciones, enfermedades que nos llevan a caer. Perdón. Eh, Consumimos sin cuestionar, aceptamos sin pensar lo que vemos y oímos. Como les comentaba la vez anterior, el enemigo no va a estar como en estas caricaturas antes, ¿verdad? Aquí al lado en mi oído diciéndome mentiras sobre mí, sobre Dios, sobre mi esposo, sobre mi familia. Es que fulano piensa esto de mí. Todas esas son mentiras, pero no va a estar aquí hablándonos en nuestro oído. Esas mentiras van a llegar a través de diferentes cosas. Y aquí hay unos ejemplos: la música, el radio, los podcasts, los blogs, las revistas, las redes sociales, las películas, consejos de otras personas, publicidad engañosa. Todo esto va a ir mermeando nuestra mente con esas cosas. Y si lo aceptamos sin pensar, y no nos detenemos a preguntarnos si esto será cierto o no, de acuerdo a la palabra de Dios, entonces vamos a empezar a vivir en conceptos que son mentira y en algún momento vamos a obrar de acuerdo a ellos. Ejemplo puede ser la música. Eh, a lo mejor nosotros no escuchamos música bélica, música con groserías, música hipersexualizada. Pero el otro día yo me ponía a buscar qué cantaban pues cantantes conocidos y muy, pues, sí, muy populares en México. Por ejemplo, José José, Luis Miguel. Bueno, de Luis Miguel sí conocía más canciones, pero por ejemplo, José José, yo nunca había escuchado más que una canción. Y por ahí salieron otros artistas contemporáneos a que tendemos a pensar que es música más sana, ¿no? Porque es música viejita, porque es música que no hablaban abiertamente de temas que ahora sí se habla en la música y que sabemos perfectamente que es incorrecto escuchar esa música porque está llenando nuestra mente de palabras, de conceptos que no son reales. Pero entonces empecé a buscar música sobre este artista que les comento y de pronto me di cuenta que sus letras son súper dramáticas, o sea, muy dramáticas. O escuchas a estas grandes cantantes de los ochentas, ¿no? Que todos dicen, no, sí, esas mujeres en plena liberación femenina, y uno escucha el trasfondo ideológico de sus canciones, y si tú te detienes a pensar en lo que dice la palabra de Dios, entonces te das cuenta que es falso. Sin embargo, es música muy popular y que a lo mejor no es pecado escucharla, no es pecado a lo mejor escuchar música que no alaba a Dios. Yo no sé, tú discierne esa situación, pero sí creo que va alimentando nuestra mente. O las novelas. Yo fui una niña que creció viendo novelas. Y entonces llegó un momento en mi vida en el que yo me di cuenta que en mi matrimonio me afectaban esas novelas, porque yo tendía a ser muy dramática. Y un día vi un episodio de una novela y dije, wow, es que yo a veces pienso esto o yo actúo de esa manera y estaba ahí una mentira en mi mente, ¿verdad? Y en mi corazón. Entonces sí es importante que cuando vemos algo, sí lo analicemos y siempre entendamos que no es verdad. ¿Ok? Así como las películas de ciencia ficción que decimos, no, pues esto es ciencia ficción, su nombre lo dice, no es falso, pero también muchas otras cosas que pudieran parecer de la vida real son falsas. Otro ejemplo que tengo aquí en la mente muy, muy fresco es, ahorita está muy de moda entre la gente joven, las novelas coreanas. Yo he visto alguna novela coreana. Son cuidadosas en el tema de mostrar abiertamente ciertas escenas, pero sí creo que son muy dramáticas y que si una persona, una mujer joven, por ejemplo, sin discernimiento, ve este tipo de novelas, puede empezar a ser engañada
con un estereotipo de pareja que tal vez nunca conozca. Y entonces eso la puede llevar al engaño de nunca encontrar una pareja con quien casarse, por ejemplo. Y creo que eso no está en el plan de Dios. Entonces sí es importante que todo lo que llega a nosotros lo filtremos a través de la palabra de Dios. Romanos 12:2 dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios les transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Y esto tiene que ser una acción cotidiana. No es solamente al momento de ser salvos y ser una persona nueva que nuestra mente sea limpiada, sino que constantemente tenemos que estarnos recordando no imitar conductas ni costumbres del mundo. Nada, nada, ni siquiera la cosita más mínima, porque hasta esa cosita mínima puede escalar al punto del ejemplo que veíamos, ¿verdad? De tener toda nuestra vida cimentada en la arena. Entonces hay que tener mucho cuidado, abrir bien los ojos y estar siempre observando. Preguntas que debemos hacernos cuando vemos algo, cuando recibimos información de cualquier medio, música, podcast, redes sociales, películas, series, lo que sea. ¿Cuál es el mensaje que realmente transmiten? ¿Es cierto lo que dicen? ¿Estoy siendo engañada por una idea contraria a la verdad? Esto es algo que siempre deberíamos preguntarnos ante cualquier cosa, e incluso, como veíamos en la sesión anterior, de contenido cristiano. Algo que les quiero comentar y platicar es que últimamente en redes sociales yo he estado viendo un mensaje constante. ¿Y esto porque es tendencia? Entre los creadores de contenido cristiano, está habiendo una tendencia a hablar de este tema. Todos están hablando de eso. Y es del cansancio del servicio. Y están constantemente diciendo, sí, es que te entendemos, tú estás cansado de servir a Dios, porque tú también eres importante, prioriza tu bienestar. Y yo digo, eso, ¿estarán filtrándolo a través de la palabra de Dios? O mujer cristiana, no te agobies por los quehaceres del hogar. Eso no es importante. Sí y no, son medias mentiras. Porque yo veo a la mujer virtuosa y yo no creo que ella tuviera tiradero en su hogar. Y se los estoy diciendo en este momento en el que estoy viendo que en mi sala están todos los juguetes tirados de mi hija. Sí, no debo afanarme, pero también hay un llamado de Dios a vivir en orden y a ser una mujer virtuosa. Entonces, creo que a veces hay pequeños mensajes muy sutiles que pueden incluso venir de contenidos cristianos en los cuales nos están engañando, están filtrándose mentiras del mundo, ¿sí? Entonces, siempre debemos estar muy atentas. Primera de Tesalonicenses 5:21 y 22 dice, examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo que es bueno, aléjense de toda clase de mal. Sí, hay una media verdad y una media mentira. Yo sé que no se puede ser mitad y mitad, pero para ejemplificar, podemos quedarnos con lo bueno, pero siempre hay que discernir y poder excluir lo que está mal, ¿verdad? En lo que escuchamos o en lo que vemos. Había una promesa tentadora en la mentira que la serpiente le dijo a Eva, y fue lo que yo creo que más la tentó. En Génesis 3:5, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Es una oferta atractiva. ¿Por qué? Porque esto satisfacía un deseo emocional en Eva, que era ser como Dios y conocer el bien y el mal. Es una promesa aparentemente irresistible. ¿Quién podría resistirse? ¿Ok? ¿Quién podría? ¿Quién no le gustaría ser como Dios? Eso es lo que tentó a Eva. ¿Ok? Y lo atractivo del engaño, pues es que el fruto era bueno para comer, era agradable a los ojos y era codiciable para alcanzar sabiduría. Esto es lo que Eva sintió al momento de empezar a masticar la mentira, como quien dice, ¿no? A escudriñarla, a pensar en eso, a decir, bueno, y si sí, y si no, y si a lo mejor Adán entendió mal, porque recordemos que el mandato de no comer de ese fruto, de ese árbol específico, Dios se lo da a Adán
Y posterior a eso es que Eva es creada. Y seguramente Adán fue el que bajó la información a Eva. Algo que sucede actualmente, ¿verdad? Dios, esposo como cabeza y nosotras. Y eso es algo que al mundo no le agrada. Esta, esta cadena es lo que estamos empeñadas en romper como mujeres en esta sociedad. Entonces Eva vio de pronto que el fruto era bueno para comer, era agradable, era codiciable y que a lo mejor ella era un poco más inteligente que Adán y quizá podía ser como Dios. El engaño siempre va para parecer bueno, agradable, ahí radica el poder, porque si no se quisieran engañar con algo malo, pues nadie caería. Es como este ejemplo de los niños, ¿no? De ven, te doy un dulce o ven a ver a mi perrito. No funcionaría si le dijeras al niño, ven niño, déjate, doy un golpe. O sea, no, no funcionaría. Tiene que ser algo bueno, que parezca bueno. En 2 Corintios 11:14 dice, pero no me sorprende, aún Satanás se disfraza de ángel de luz. Satanás no va a venir, el engaño no va a venir de una manera mala, siempre va a ser algo bueno, algo hermoso, algo atractivo, ¿ok? El error de Eva, pues no fue solo, o sea, el error fatal fue comer del fruto, pero el error comenzó desde antes, cuando no se detuvo a pensar lo que estaba haciendo, conversar con una serpiente, no se detuvo a pensarlo, no discernió la verdad del error, no dijo, ok, no, esto está mal, no consideró el costo ni las consecuencias, porque sabían la consecuencia. Dios les dijo el mandato y les dijo la consecuencia. Sin duda morirán cuando coman de ese fruto. Sin duda morirás cuando tú estés pecando y vivas una vida de pecado, una vida en mentira. Vas a morir. Ya está la consecuencia, pero no te detienes a considerarlo. Y entonces Eva cometió ese error y su relación con Dios cambió, su matrimonio cambió porque una de las consecuencias fue que ahora ella iba a vivir con el deseo constante de superar, de enseñorearse, de subirse a su marido. Sus hijos vivieron también las consecuencias y todas las generaciones futuras seguimos viviendo en la consecuencia. El día de hoy estaríamos en el jardín del Edén, no estaríamos aquí. Entonces seguimos con las consecuencias que tuvo el error de Eva, ¿verdad? Santiago, ay, perdón, no alcanzo a ver bien la cita. Aquí no me deja ver. Ahí va. Santiago 1:14 y 15 dice, la tentación viene de nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. Y sí, ¿verdad? Siempre lo que nos va a tentar a cada una de nosotras va a ser diferente. Por eso es que la Biblia dice que el Satanás, el enemigo, está como león rugiente, o sea, al acecho, observando, esperando el momento ideal, esperando la circunstancia, observando qué es lo que a ti personalmente te va a tentar y con eso generar la mentira que es para ti. La tentación viene de nuestro deseo, de nuestra emoción, de las necesidades no cubiertas. Y entonces podemos ser seducidas y arrastradas a esa mentira, ¿verdad? Y de ahí viene el pecado y la consecuencia, la paga del pecado, pues es la muerte. Decisiones sin reflexión. Y aquí pensemos nosotras en nuestra vida misma. ¿Cuántas veces hacemos esto? Esto que hizo Eva. Reaccionamos en lugar de reflexionar. Les decía un ejemplo claro, el enojo, la tristeza. Compramos lo que vemos y vamos al supermercado, vamos a la tienda, vamos al mercado, al tianguis y vamos específicamente por algo que necesitamos o que necesitamos en casa. Y de pronto ya se nos atravesó algo que satisface una necesidad. Ah, es que yo ya tengo una crema en mi casa, pero yo sentí hoy en la mañana que ya se me ven aquí las arruguitas, entonces yo deseo verme más joven
Así que si voy a la tienda y se me cruza un vendedor con una crema que promete que quita las patas de gallo, pues ya lo compré y no reflexioné si lo necesitaba, si tenía el dinero suficiente para hacerlo, si el dinero que voy a gastar era para otra necesidad de mí misma o de mi familia. Adoptamos modas y valores. Ay, es que está bien de moda esta, ahorita que ya va a ser calor, está de moda esta blusita que está escotada en la espalda, que es de tirantitos, y yo quiero una de esas. Y no porque sea malo, pero tal vez no va acorde a la palabra y a la voluntad de Dios. Y entonces yo empiezo a adoptar modas y valores que no definen una actitud cristiana, ¿verdad? Y seguimos estilos de vida populares. Ah, pues es que ahora está de moda o me da más estilo el ir a una cafetería cara a comprarme un postre de café que es a lo mejor lo que yo me voy a gastar en mi comida del día, pero yo tengo que estar a la moda y seguir este estilo de vida que todos los demás tienen, ¿verdad? Y todo parece inofensivo. ¿Qué tiene una crema? ¿Qué tiene un café? ¿Qué tiene una blusa o un short o una falda? ¿Qué tiene de malo? Parece inofensivo al principio, ¿verdad? Pero recordemos que no es solo este hecho, sino que va a satisfacer una emoción anterior. Y si yo vivo satisfaciendo mis emociones y yo vivo satisfaciendo a mi carne, entonces esto puede ir creciendo y creciendo y creciendo y nos vamos a ir envolviendo en una mentira, ¿verdad? Proverbios 14:12 dice, hay camino que al hombre le parece correcto, pero termina en camino de muerte. Nuevamente, engañoso es nuestro corazón. Podemos pensar que esto es correcto a mi forma de ver la vida y las cosas, pero ya lo filtré con la palabra de Dios. ¿Será realmente correcto o me va a llevar a la muerte? El resultado de creer estas mentiras, pues puede ser alguno de estos, ¿verdad? Relaciones destructivas. A lo mejor yo constantemente pienso mentiras sobre mí misma, no me veo a los ojos de Cristo y me puedo envolver en relaciones destructivas, terminar en un matrimonio en yugo desigual o tener amistades que no aportan nada a mi vida, en deudas, ¿no? Si compramos todo lo que nos satisface, en enojo, en sensación de estar atrapadas, en agobio y hemos creído una mentira. O sea, aquí ya, si ya en nuestra vida hay un resultado, entonces estamos viviendo en una mentira y hay que retroceder, analizarnos a nosotros mismos y empezar a creer en la verdad y actuar conforme a ella. Y bueno, en el estudio viene un ejemplo real que cuenta la historia de una mamá de 7 hijos, 5 de ellos adoptados, ¿ok? Es una mamá con estos niños, tiene a su esposo, pero empieza una relación ilícita por internet. Considera abandonar a su esposo y a sus hijos por seguir a esta persona, a este hombre que conoció en internet, y ella entiende hasta cierto punto que está mal, ¿ok? Sí sabe que esta relación es ilícita, pero se consuela a sí misma pensando, es que él es muy bueno conmigo y mis hijos. Entonces, esto puede venir de una tristeza o de una necesidad de afecto que no está siendo satisfecha en su matrimonio, ¿verdad? Una sensación de oportunidad para ser feliz. Es que si yo dejo a mi esposo y mejor establezco una relación con este otro hombre, pues yo voy a ser realmente feliz y piensa que es la solución de sus problemas, porque además trata bien a mis 7 hijos, ¿sí? Dice, pero abandonar el matrimonio solo abriría la puerta a mayores dificultades, porque a mí se me ocurre algo hipotético, no viene en el ejemplo, ¿verdad? Pero a lo mejor esta persona creció pensando o idealizando las relaciones de pareja a través de mentiras. Y entonces ella se casó con este primer esposo esperando ser feliz, sentirse siempre contenta, verse siempre radiante físicamente y de pronto se dio cuenta ya en el matrimonio pues que no era realmente feliz, que su esposo no hacía todo lo que ella esperaba, no le amaba de la manera que ella esperaba, a lo mejor ni siquiera nunca le dijo a su esposo tengo estas necesidades afectivas,
Pero entonces todo esto fue mentira tras mentira. De pronto se vio con 7 hijos, ya no tuvo tiempo para ella, para lucir bella, ya no tuvo esas oportunidades para ser feliz. ¿Y qué pasa si ella deja a este primer esposo y se casa nuevamente con otro? ¿El problema era el primer esposo? Tal vez no. Tal vez el problema eran las mentiras que ella ya tiene en su forma de ver la vida. Y entonces, a pesar de cambiar, digamos, de escenario con otra persona, no va a ser feliz. Y yo veo eso, o lo he visto en muchas personas que tienen una relación de amistad, de compañeros de trabajo, de incluso amorosa, ¿verdad? Y ya tuvieron problemas. Y no, es que el problema es esa persona. Entablan otra relación y vuelven a tener problemas. Es que el problema son los otros. Y otra relación y tienen problemas. Y yo digo, ¿será que todos los demás están mal? ¿O será que esa persona tiene algo que está mal? Y muchas veces van a ser estas mentiras que ya tenemos en nuestra mente, ¿sí? Entonces la verdad va a confrontar. En el ejemplo, la persona que se da cuenta de la situación que está viviendo esta mujer, pues se acerca y le dice la verdad y la confronta con la verdad. Tienes un esposo, tú tienes una familia, la palabra de Dios dice que no debe haber divorcio, salvo algunas excepciones que algunas iglesias enseñan, ¿verdad? Pero o sea, la verdad es esa. Entonces dice, si ese hombre la amara, no dañaría su matrimonio, eso es la verdad. Si una persona realmente te ama, no busca tu mal. El amor no impulsa a quebrantar la ley de Dios. Si alguien te ama realmente, no va a buscar alejarte de Dios, va a buscar que tú estés cerca de Dios. No va a querer que seas pecador y que vivas una vida lejos de la palabra de Dios o del propósito de Dios para tu vida. Lo atractivo no siempre conduce a la libertad. Por más atractivo que resultara para esta mujer, votar a su familia y empezar de nuevo, no iba a vivir nunca en libertad, porque la libertad no viene de las circunstancias, viene de Dios. Entonces, es muy importante que veamos cuál es el camino correcto. El camino correcto, en este caso específico, que ella debía seguir y su única esperanza es creer la verdad y abrazar la verdad. ¿Para qué? Para que sus obras, su actuar, empiece a ser conforme a la verdad de Dios. Y esto es un proceso difícil. En este caso específico, pues se señalan estas 4 como etapas, ¿no? La confesión, que en estos días veía que la confesión, literalmente el significado es decir que lo que tú estás diciendo o que lo que la otra persona dice es correcto. Cuando nosotros confesamos que pecamos, es porque estamos aceptando que lo que hacemos es incorrecto a los ojos de Dios, porque Dios dice la verdad. Yo estoy mal, entonces yo me confieso. La consejería, es decir, el acompañamiento, ¿verdad? De alguien de fe que te aconseje, que te oriente, que te lleve a la verdad. La oración, el establecer una relación cercana con el Espíritu Santo que te ayude a renovar tu corazón y que te guíe paso a paso. Y la renovada consagración, es decir, constantemente yo estarme consagrando, apartando, santificando para Dios. Y no es un atajo, no es un atajo, es un camino largo, es un camino estrecho, así es el camino de Dios. No hay caminos fáciles, no hay soluciones radicales y así rapidísimas, no. Todo va a ser trabajo, pero va a ser un camino correcto y nos va a llevar a algo más bello, que es que la presencia de Dios, que es la meta. Y bueno, hasta aquí terminamos con los temas del día de hoy. Denme un momento.